Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Estamos en vivo en cabina de Radio Salem 1120 AM. Radio Salem por frecuencia poderosa 1120 AM. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por la radio abierta. Realmente, hermanos, esta radio es un regalo de Dios. No nos vamos a cansar de decirle a papá, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bendición, por permitirnos estar en vivo acá en la radio y poder llegar hasta sus hogares. Así que les amamos, les bendecimos, sean bienvenidos. Ahora estamos transmitiendo desde mi página de Facebook, Apóstol Miguel Ángel Archila Vázquez, lo cual nos permite que podamos llegar a más personas y bendecirlas con la palabra. Estamos en vivo en cabina de la radio. Esperamos que usted ya esté en su casa, quizá algunos cenando, otros esperando el programa para después de oír la palabra cenar. Pues les damos la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Me acompaña mi esposa, nuestra hermana pastora Sashi Archila, y vamos a darle el tiempo para que ella les salude, les bendiga y les dé las vías de comunicación y la forma en que podemos nosotros empezar a conectarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente llegando a su hogar, a su vida, trayendo la palabra del Señor. Sé que algunos ya están a las 8 listos esperando la palabra del Señor, y para nosotros es un gozo poder estar acá y poder servirle a nuestro Señor Jesucristo, recordándoles que usted puede llamarnos al 2221-8114, 2221-8114 es la línea directa, mis amados hermanos de Radio Salem, o muy bien también escribirnos a través de Facebook Live, como hemos estado comunicándonos, mis amados hermanos. Bienvenidos esta noche. Amén. Vamos a orar, pero antes de eso queremos empezar a saludar a los hermanos que ya están conectados con nosotros en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Saludamos a nuestro hermano Douglas Zun, hermano Miguel Ángel, hermano Eric López, Lore Martínez, Estrellita Linda, Libet López, Pastor Víctor Ministro, hermana Marisol de la Cruz, hermano Henry Saucedo, hermana Sobeida Delgado de Argentina, hermana Elisa López, hermana Heidi Vázquez, hermano Alex Mariño de Brasil, Edwin Rolando López Rodríguez, hermana Lore Martínez, hermana Celia Armenta, hermana Jocelyn Hernández, Eunice Hernández, Alejandra Saucedo, Alicia Forro, hermano Melvin Díaz, pastora Ángela, Victoria Ramírez, hermana Tomasita Lima, hermano Jorge Eric Reyes, hermana Araceli Vivas, hermana Estrellita Linda, en el nombre de Jesús, hermana Cecia Grijalva, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por sus saludos. También les bendecimos. Nuestro hermano Alex Mariño nos reporta que en Brasil son las 11:30 de la noche y él está esperando la palabra a las 11:30 de la noche. Dios te bendiga, varón. Gracias por el esfuerzo que haces. El Señor te recompensará por tu esfuerzo y qué bueno que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, hermano Axel, allá en Argentina, ¿a qué horas son, hermana Sobeida? Para informar a los hermanos también, para que veamos el esfuerzo de los hermanos de Sudamérica para, hermano, conectarse con nosotros. Nuestro hermano Alex Mariño de Brasil nos dice que son las 11:30 allá en Brasil. Hermana María Basilio, bendiciones en el nombre de Jesús y nos gozamos de estar con ustedes. Hermano Marvin López, evangelista Marvin López también, bienvenido. Vamos a orar, pastora. Quisiera pedirte que pudieras dirigir esta oración para que podamos empezar. Bendiciones, hermana Mayra Galindo, bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana también Celia Armenata, que Dios te bendiga, allá en Hidalgo, México. Qué bueno que estás conectada, mamita, y que recibas la palabra del Señor. También Dinora Yool, Dios te bendiga, prima. Qué bendición poder saber que estás conectada en esta hora para oír la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Pues vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Señor. Quizá antes de orar, amén, solo, ya hermana Sobeida nos informa que en Argentina son las 11:15 de la noche.
11:30 en Brasil, 11:15 en Argentina. Hermanos, gracias por esperar hasta esta hora. Hermano Juan Toji, hermana María Lupita Espinosa, en México, Dios la bendiga. Bienvenida, Pastor Luis Ávila, en New Jersey. Bendiciones y Guatemala para Jesús. Bienvenidos. Oramos, pastora, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente, Señor, en cabina de Radio Salem, para traer una palabra de bendición, Señor, palabra que tú derramas, palabra que tú, Señor, fluye desde tu presencia, Padre, para bendecir nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. En esta hora te pedimos, Señor, que desciendas a cada hogar, a cada vida, Señor, que está dispuesta, Señor, a escuchar, a recibir de ti esta bendición. Gracias, Señor, por Radio Salem 1120 AM, Señor, por este medio, a través de Facebook, Padre, en el cual nos podemos comunicar con tu amada iglesia, Señor, donde esté. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos disponemos ante ti para que seas tu Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Vamos a empezar, pastora, en el nombre de Jesús, leyendo la palabra del Señor en Daniel capítulo 6. En el primer programa del día de hoy, en la tarde, estuvimos hablando acerca de una palabra que el Señor me dio esta madrugada, explicándome algunos detalles acerca de Daniel capítulo 6. Y vamos a tratar de repasar algunas cosas que aprendíamos a las 2 y empezar a avanzar para aprender cosas nuevas. Capítulo 6 de Daniel, del verso 1 al verso 3, pastora. Amén. Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuentas para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Aleluya. Esta mañana recibíamos de parte del Señor, hermano, que el Señor me hablaba y me decía cómo el reino estaba establecido sobre la base de 120 sátrapas que gobernaban el reino. Y el Señor me comunicaba que eran 120, porque en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre 120. Eso significa que el reino de Dios se establece sobre la base de la llenura del Espíritu Santo. Y recordemos que 120 es 40, 40, 40. 40 por 3, 120. Entonces el reino de Dios se establece sobre una prueba, sobre el cuerpo, una prueba sobre el alma y una prueba sobre el espíritu. Obviamente, si vamos a ser probados, también vamos a ser aprobados o vamos a ser reprobados. Pero lo que el Señor quiere es que seamos aprobados, no reprobados. Él nos prueba no para que seamos reprobados, sino para que seamos aprobados. Pero vemos cómo el reino de Dios se establece sobre la base de 120, sobre la base de la llenura del Espíritu Santo. Y hablábamos que en este tiempo es muy importante que nosotros volvamos a un Pentecostés de parte de Dios, que la iglesia vuelva a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque creo que eso es lo que nos va a abrir la puerta al mundo sobrenatural. También platicábamos de que habían 3 gobernadores en ese reino, según Daniel 6:2, y esos 3 gobernadores representan a la primicia, a la cosecha y al rebusco. Pero el que sobresalía, dice el versículo 3, era Daniel, porque había en él un espíritu extraordinario. Daniel representa a la primicia que va a sobresalir sobre la cosecha y sobre el rebusco, pero va a sobresalir por espíritu. Tenemos que entender, hermano, que la novia esposa es por espíritu. Recordemos que la salvación es un regalo, pero el arrebatamiento y la parucía es un galardón. Por eso es que nosotros tenemos que ganarnos el lino fino.
Apocalipsis 19, verso 8 dice, a ella le ha sido concedido que se vista de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces eso es un galardón. También vamos a leer, pastora, del versículo 4, aleluya, hasta, versículo 4 hasta el versículo 10, que es donde nos quedamos, y ahí vamos a seguir avanzando. Capítulo 6 de Daniel, del verso 4 al verso 10. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Paremos ahí, pastora, pero en el verso 4 vemos que la característica primaria de Daniel es que Daniel era fiel. Y en Apocalipsis 17:14 dice que los que están con Cristo son llamados, son elegidos y son fieles. Amén. Cuando hablamos de llamados, hablamos del rebusco, que solamente aceptó a Cristo, solamente nació de nuevo, pero nunca fructificó. Cuando hablamos de escogidos, hablamos de la cosecha, que sí fructificó, pero no se dio al 100%. Y cuando hablamos de los fieles, estamos hablando de la primicia de la novia esposa, y vemos cómo encaja precisamente con Daniel capítulo 6, versículo 4, al decir que Daniel era fiel. Pero también dice que Daniel no tenía ningún vicio, no tenía ninguna falta en él. Quiere decir que Daniel era sin tacha. Y con esto concuerda Efesios 5:27, cuando dice que el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Entonces vemos cómo la palabra nos enseña que Daniel está tipificando a la primicia, a la novia esposa. Y para los hermanos que preguntan, ¿y eso en dónde está? Bueno, Mateo capítulo 13, verso 8, anote esa cita, dice que en el reino de Dios unos dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. 30 es el rebusco, 60 es la cosecha y 100 por uno es la primicia que va a ver al Señor. Vemos que no todo el cuerpo de Cristo es novia. ¿Por qué razón? Porque Adán, no todo Adán se casó. Adán no se casó con Adán, ¿verdad? Sino que sacaron una costilla, y de esa costilla hicieron a una mujer. Entonces la novia esposa es ese hueso que sale del cuerpo. También vemos en Apocalipsis capítulo 12, del verso 1 al verso 5, que hay una mujer vestida de luz, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas, la cual representa a la iglesia de Cristo en todos los tiempos. Pero no se va toda la iglesia, sino ella da a luz un hijo varón, y ese hijo varón en el verso 5 es arrebatado para Dios. Ese hijo varón es la novia esposa. Por eso decimos esta frase, ni todos se van, ni todos se quedan. Porque no se va toda la iglesia, ni se queda toda la iglesia, sino se va la novia esposa. Vamos a leer el versículo 5, pastora, y seguimos avanzando hasta el verso 10. Ahora sí ya no nos vamos a detener. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento, para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Vemos, hermano, cómo a Daniel no pudieron, hermano amado, tomarle por algún asunto
personal o del reino, porque él era irreprensible. Ahí vemos otra característica, hermano amado, de la novia esposa, que la novia esposa tiene que ser irreprensible. Amén. Y esto es lo que dice la Biblia y el apóstol Pedro lo enseña en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, 2 de Pedro 3, 14, pastora, donde podemos ver las características que tiene que tener esa iglesia, que va a ver al Señor en su parucía y va a ser arrebatada. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Oiga, puesto que esperáis estas cosas, procurad ser hallados con él, como dice la palabra. En paz, sin mancha e irreprensibles. Entonces el Señor viene por una iglesia que está en paz, una iglesia que está sin mancha y una iglesia que está irreprensible. Y ese es el caso de Daniel. Vemos cómo Daniel era irreprensible, mi amado hermano, y eso es algo muy especial, ¿verdad? Porque él no pudo ser acusado, pero fue acusado con respecto a la ley, porque la novia esposa, decíamos en la tarde, que es alguien que ama la palabra y que está dispuesta a dejarlo todo, menos la palabra, menos la búsqueda de la palabra. Veíamos cómo Isaac fue encontrado en el pozo con Rebeca y cómo Rebeca fue encontrada en el pozo. Entonces, en el amor a la palabra se va a juntar el amado con su amada. Pero lo que nos bendecía mucho, hermano, esta tarde es que Daniel enfrentó una prohibición de 30 días. Dice la palabra del Señor, hermano amado, en el versículo 7, que todos los que pidieran a un Dios o a un hombre en un espacio de 30 días fue echado en el foso de los leones. Y ahí se está cumpliendo algo, hermano, en nuestros días, porque nosotros empezamos con prohibiciones en Guatemala de no reunirnos, de no tener cultos presenciales el 14 de marzo. Y se cumplían 15 días, hermano amado, exactamente, pues el 29 de marzo, ¿verdad? Hoy es 30. Y entonces el presidente, en lugar de terminar con las restricciones, se aumentaron 15 días más para que sean 30 días de restricciones, al igual que, hermano amado, en el libro de Daniel, Daniel enfrentó 30 días de prohibiciones. Nosotros también estamos enfrentando 30 días de prohibiciones. Entonces, esto es algo bien, bien lindo, pastora, cómo la palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios es actual. Eso es lo lindo, porque en la Biblia hay revelaciones doctrinales y hay revelaciones de consumo. Cuando hablamos de revelaciones doctrinales es, por ejemplo, que hay primicia, que hay cosecha, que hay rebusco. Esa es una revelación doctrinal. Eso va a ser así en todos los tiempos. Que hay arrebatamiento es una revelación doctrinal. Eso va a ser así en todos los tiempos. Pero en Hechos capítulo 11 encontramos nosotros que un profeta llamado Agabo llegó a Jerusalén. Y cuando llegó este profeta llamado Agabo, dijo que había una gran hambre, la cual sucedió en los tiempos de Claudio, dice. Entonces los discípulos determinaron enviar una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Esa no es una doctrina, eso no es una revelación doctrinal, pero sí es una revelación de consumo. Fue algo que la iglesia en su momento hizo y nos deja a nosotros un principio. Y el principio que nos deja es que cuando se acerca una escasez, lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos dándole al Señor. Porque cuando uno da, uno puede guardarse de lo que viene. Es una forma de en el espíritu protegerse, porque la Biblia dice que lo que uno siembra es su cosecha. De la misma manera vemos aquí en Daniel capítulo 6 cómo Daniel enfrentó esa prohibición de 30 días. Quiere decir, hermano, que esto que nosotros estamos pasando, hermano, lo han pasado hombres de Dios. Daniel lo pasó, Daniel capítulo 6, verso 7, enfrentó una prohibición. Pero lo interesante, pastora y mis amados hermanos, es cómo Daniel la enfrentó. Y en el versículo 10 dice cómo lo enfrentó, y lo vamos a leer una vez más y luego vamos a seguir saludando a los hermanos que se están conectando desde donde nos quedamos, pastora, en el nombre de Jesús. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior,
tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Notemos que Daniel vivía en un aposento alto. Amén. Y veíamos que el aposento alto representa la altura espiritual. Por eso el Espíritu Santo vino sobre 120 en un aposento alto. Veíamos que tenía las ventanas abiertas y la iglesia de Filadelfia tiene las puertas abiertas. Malaquías 3:10 dice que cuando obedecemos al Señor se abren las ventanas de los cielos. Vemos que tenía la mirada hacia Jerusalén y Gálatas 4:26 dice que la Jerusalén de arriba es nuestra madre. Amén. Quiere decir que él tenía puertas abiertas al mundo espiritual. Pero lo más importante es que él continuó haciendo lo que solía hacer antes. Él continuó buscando de Dios. Él continuó clamando a Dios. Él no se rindió. Había una prohibición, pero él no se rindió ante esa prohibición, sino al contrario, dobló sus rodillas y buscó a Dios, y Dios supo librarlo. Qué gloriosa es la palabra del Señor, ¿verdad, pastora? Definitivamente, si nosotros nos disponemos, yo siento que el amor genuino hacia el Señor nadie lo puede detener. Amén. Amén. Y es algo que debe de fluir dentro de nosotros para poder manifestar al Señor, ¿verdad? Y estar dispuestos a que todos lo vean, que no importa que piensen de uno mientras uno esté alabando y glorificando el nombre del Señor. Y este es tiempo, amén, porque quizá podemos decir, no, es que no han prohibido, indirectamente se han prohibido pues las reuniones donde nosotros nos congreguemos y busquemos al Señor, ¿verdad? Quizás se puede ver que hay un virus que es por protección y amén, lo creemos, sabemos, estamos viendo también cómo ha habido mortandad, cómo cuántas personas han fallecido a causa de este virus, pero también es un ataque indirecto, ¿verdad? O directo, pero escondido, amén, para que no haya reuniones en las cuales podamos buscar al Señor con libertad. Así que mis amados hermanos, este es tiempo pues de que la iglesia no se apague, sino que aún se encienda más estando en sus casas, haciendo fiesta al Señor en su hogar, ¿verdad? Que no sea un motivo de que la iglesia se acomode aún más, ¿verdad? Que la iglesia se duerma más, porque la iglesia estaba dormida, estaba acomodada, se estaba congregando únicamente cuando quería, cuando tenía ganas o cuando le quedaba tiempo, pero no siendo una prioridad. Y el Señor ahora pues está despertando eso ahora, porque lamentablemente, como se dice, ¿verdad? Se valoran las cosas hasta que ya no se tienen. Amén. Pero ahora que podemos ver que nos hace falta congregarnos, Dios ha provisto, porque Dios siempre va a proveer una u otra forma, mis amados hermanos, para estar en comunión con Él. Y damos gracias a Dios por este medio, pero anhelamos y extrañamos estar en casa del Señor haciéndole fiesta. Yo espero que ustedes también, mis amados hermanos, ahí en casa, en su casita, extrañen los días en que íbamos a la iglesia, íbamos con nuestra familia a buscar y a servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pero que nada nos detenga. Este es el momento en que más debemos de estar buscando y adorando el nombre del Señor. Amén. Yo creo, hermano, con todo mi corazón que tenemos nosotros que mantenernos firmes, oyendo la voz del Espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero me llama mucho la atención que el original dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos huíos de Dios. Y huío quiere decir un hijo maduro. Entonces el cristiano maduro del cristiano que no es maduro se conoce porque el cristiano maduro es guiado por el Espíritu Santo. También dice la palabra que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, hermano, aparentemente esto es un virus y es una protección, pero hemos entendido por voz del Espíritu
que no es algo normal, esto es Así algo es. que es preparado desde ya para crear, hermano, la plataforma del anticristo. Por eso nosotros tenemos que saber cómo vamos a responder ante este asunto, porque si somos espirituales, tenemos que entender que algo está pasando, hermano. O sea, no podemos tomar esta situación solamente como decir, sí, es que hay un virus y nos están cuidando, quédate en tu casa, ¿cómo nos quieren? ¿Cómo nos aman? Aleluya, nos están cuidando, ¿no? Realmente, hermano, el mundo está siendo manejado por personas con mentes maquiavélicas, con mentes luzbelianas, hermano amado, para oprimir a la iglesia. Y es lo que el Señor nos ha mostrado para detener el Evangelio de Cristo. Se tienen previstas, este año 2020 es un año bien tremendo, por eso le decía que el día de ayer, los 2020, ¿verdad? Que el Señor nos ha estado mostrando y está grabado y usted puede verlo en los videos, ya en YouTube también estarán los videos que hemos estado sacando en la radio, en la página de Adonai Salem, para que usted los pueda oír, por si en algún momento se quitaran de esta plataforma, pues puede entrar a la otra que es YouTube y también ahí seguir, tal vez no la transmisión en vivo, pero sí el diferido, para que usted pueda en el nombre de Jesús aprender y verlo un poco más despacio. Pero detrás de todo esto, hermano amado, hay una trampa. Dios nos ha hablado y Dios nos equivoca. ¿Y sabe cómo le ha llamado Dios a esta situación? El gran engaño. Dios nos ha hablado que esto es un gran engaño. Y es lo que está viviendo la humanidad, un gran engaño. Gracias a Dios nosotros tenemos palabra, tenemos revelación del Espíritu Santo y el Espíritu nos hace sentir lo que está sucediendo. Por eso, hermano, tenemos que tener la fe de Daniel en este tiempo para creerle a Dios. Amén, así es, mis amados hermanos. Yo tengo acá algunos que saludar, no sé, ¿usted ahí? Aleluya. Así creo que saludamos hasta hasta Guatemala para Jesús. Entonces saludamos hermana Araceli Taguizal, hermano a la Torre Edita allá en México, pastor Juan José Cabrera, pastora Verónica Ávila, hermana Magli Cuyush, hermano Dani Guardado, hermana Bárbara Silvet. Estuvimos orando por tu vida, hija, esperamos que estés mejor de tu pierna. Hermana Andreita Raxón, hermana Viviana Angie, hermana Elcita Barrera, hermano Noé Ochoa, hermana Susana Castro, hermana Esli Reyes en Ecuador, hermano Daniel Yol, papaito, Dios lo bendiga, mamadita allá en casa, Dios Dios los los bendiga, bendiga. les amamos. Amén. Hermano Oscar Fuentes, hermana Minda Arriaga. Ahí me voy a quedar yo y sigue tu mamita. Amén. Yo tengo acá algunos comentarios. Mayra Galindo, bendiciones, apóstol y pastora. Tengo Estrellita Linda, Juan Toj, bendiciones, pastores amados, les amamos. Andreita Raxón, bendiciones, gracias por la palabra. Pastor Luis Ávila en New Jersey. Noé Moisés Ochoa, Elcita Barrera, Azucena Castro. Elsie Reyes también, Azucena Castro, gracias, apóstol y pastora, por la palabra revelada que el Padre revela. Es un manjar. Elcita Barrera, tía, Dios la bendiga, bendiciones apóstol y pastora Sashi. También tenemos a Gary Javier Maldonado, a Vicky, a mi hermana, Dios te bendiga, Yeka, qué bueno que estás escuchando la palabra del Señor. Mis padres, Dios los bendiga, siervos del Altísimo, gloria a Dios por sus vidas. Hermana Lili Gámez, pastora Melania, allá en Nicaragua, que Dios te bendiga, mamita, un abrazo fuerte. Al pastor David, Elizabeth Daniel, Jennifer Patzán en Zumpango, Natalia González, también Yani Gómez, Elsie Reyes, allá dice, Dios me los bendiga, siervos del Señor, saludos desde Guayaquil, Ecuador, los amamos, gloria a Dios. Damaris Medrano, Natalie Barrera, Azucena Castro, Edgar Jacobo Pastor, allá en Ecatepec, en Cuernavaca, que Dios le bendiga, pastor. Freddy Ávila, Dios los bendiga, pastores, y bendiciones desde México. Amén. Saludamos a mi hermana Jessica, hermana Maricela, hermano Mike, hermana Elena Aguirre, hermano Juanito García, hermano Brian Orozco. Se nos perdieron, dice, pero los encontramos. Amén, papito. Estamos transmitiendo por la página y esperamos que a todos les sea fácil entrar. Está el pastor Edgar allá en Ecatepec, hermana Helen Orozco, pastora Verónica Salgado, hermana Gloria Basilo,
hermana Damaris Medrano, hermana Nati de González, hermana Aide en México, hermana Patricia Flores. Así que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús les bendecimos, hermana Irma Canil también, y a todos los hermanos que están aquí, Dios los Aleluya. bendiga, mis Sí, amados. Señor. Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Queremos seguir estudiando la palabra, hermano, y ver cómo la Biblia nos enseña, hermano, acá en la Escritura, que Daniel enfrentó esos 30 días de prohibición en Daniel 6, versículo 10, orando y buscando a Dios. Y yo creo que es así como nosotros tenemos que enfrentar esto, hermano, con oración, con clamor, con búsqueda de Dios. El enemigo quiere que muchos se enfríen, el enemigo quiere que se acostumbren a estar de esta manera. Hay, hermano, planes cuando esto termine, como de permitir solamente una reunión por semana. Y eso es algo, hermano, que viene y es parte de la persecución también que se va a empezar a dar contra la iglesia. Pero oremos al Señor y creemos que el Señor está con nosotros y que en el nombre de Jesús vamos a ver su mano, porque Dios es bueno. Pero es tiempo de orar, de clamar, de pedir misericordia y abrir los cielos. Pero seguimos y queremos seguir dando algunos puntos nuevos de lo que hermano Daniel, hermano, tipificaba y cómo Daniel pudo vencer esta prohibición en Daniel capítulo 6. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 6 del versículo 11 a el versículo 13. 11 al 13, pastora. Daniel 6 del 11 al 13. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en término de 30 días hiciere petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Entonces el rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Verso 14. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Me llama mucho la atención de ver cómo se levantaron contra Daniel. O sea, el ataque, el edicto no era para agradar al rey, el edicto no era para congraciarse con el rey, el edicto era para detener a Daniel. Exacto. Lo que a ellos les molestaba era que Daniel 3 veces al día oraba. ¿Y quién era Daniel, hermano? Daniel era un profeta de parte de Dios que recibió la revelación de las 70 semanas. Daniel, hermano amado, era un hombre de Dios poderoso, hermano, que recibió el Apocalipsis, hermano amado, del Antiguo Testamento, porque eso es lo que es Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que el diablo quería hacer? El diablo quería matarlo. Y el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Desde ya atamos y ligamos toda obra del diablo y declaramos inoperante en el nombre de Jesús. El diablo siempre va a querer parar la obra de Dios. El diablo siempre va a querer parar el clamor. Por eso, hermano, cuando tú decides buscar a Dios de corazón, muchas veces es cuando más batallas tienes, es cuando más luchas tienes. Cuando no lo estás haciendo, como que no hay luchas, pero solo decides en tu corazón, hermano amado, buscar al Señor, entonces empiezan a venir esas batallas, empiezan a venir esas luchas, pero es porque el enemigo quiere pararte. Pero adelante, hermano, entremos a la presencia de Dios, que este tiempo sirva, que este tiempo de toque de queda, que estamos como en la casa, guardaditos de 4 de la tarde a 4 de la mañana, nos sirva para que nosotros clamemos al Señor, busquemos al Señor y sepamos que el Señor es poderoso y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que el Señor está con nosotros, guiándonos a la victoria, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero lo que me impacta de esto, pastora, es que el rey quería librar a Daniel. O sea, el rey no quería que Daniel pasara por esa situación, porque el rey lo amaba.
Y entonces el Señor me hablaba esta mañana y me decía que ese rey representa al Padre. El Padre se angustia con nosotros. El Padre se preocupa por nosotros. Él no quisiera, hermano, que nosotros pasáramos por estas situaciones. Pero bendito sea Dios, nosotros tenemos un intercesor. Aleluya. Y ese intercesor, hermano amado, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro fue probado, encontramos algo muy hermoso. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Escuchemos lo que dice la palabra. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Aleluya. Entonces notemos que toda prueba es premeditada en el cielo. O sea que la zaranda que le dieron a Pedro no fue una casualidad, no fue un caso fortuito, sino Satanás lo pidió arriba, lo pidió para zarandearlo. Lo vemos también con el libro de Job, pastora, que cuando Job fue probado, en Job capítulo 1 y capítulo 2, Así es. Satanás le pidió permiso a Dios para probarlo. Entonces, esto, hermano amado, fue un ataque de parte del diablo, pero hermano, Dios lo permitió. Dios lo permitió y vemos cómo dice Daniel 6:14 que el rey quiso librar a Daniel, pero no pudo librarle porque era necesario. Los dolores de parto son necesarios, porque según Gálatas capítulo 4, versículo 19, en los dolores de parto es donde Cristo se forma en nosotros. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, a través de los dolores de parto, nosotros vamos a poder ser formados. Cristo va a ser formado en nosotros. Yo sé que Dios nos ama. Esta situación nos obliga y queremos decirle a nuestros hermanos pastores que ya tenían comprado sus boletos para el retiro de la identidad de la novia esposa que lo íbamos a tener del 6 de abril al 11 de abril, pues lo vamos a tener que posponer, ¿verdad? Vamos a estarles anunciando una nueva fecha, puesto que estas prohibiciones van a seguir hasta el 14 de abril, entonces tenemos que posponerlo y yo sé que para nosotros es algo doloroso porque anhelamos nuestro retiro, lo esperamos, es una fiesta para nosotros, es una alegría, pero vendrá otro tiempo en que lo vamos a hacer y en este momento vamos a buscar al Señor. Pero lo lindo, hermanos, es que la paz que yo tengo en mi corazón es que esta madrugada el Señor me visitó con esta palabra de Daniel capítulo 6 y ver cómo Daniel tuvo una prohibición de 30 días, al igual que nosotros, y cómo el rey se angustió para que él no pasara por esa prueba. Yo sé que en el corazón el Señor está angustiado y yo sé que mi Cristo está intercediendo por nosotros, porque Él dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces hay un poderoso intercesor, hermano, que está orando por nosotros. Amén. Así que usted no tiene que tener temor a ningún virus, no tiene que tener temor porque el Señor está con nosotros. Hay un poderoso Salvador que nos va a librar de todo esto en el nombre de Jesús. Amén. A mí me impresiona mucho, apóstol, acá la palabra porque estos varones buscaron la forma de dañar a Daniel. El egoísmo, la envidia, el quererlos estorbar y nunca encontraron nada. Y sabían también y tenían muy claro que tampoco él iba a dejar de buscar a Dios. Por eso fue que pusieron ese edicto sobre eso, porque sabían que Daniel mostraba, manifestaba el amor que tenía para el Señor, la fidelidad. Y entonces dijeron, bueno, no hay nada más que si esto, como usted bien dice, no era para agradar al rey, era para detener a Daniel. Pero sabían que Daniel, aunque le pusieran que no lo hiciera, que aunque pusieran que lo iban a echar al foso de los leones, eso no iba a mostrar temor Daniel o a detener a Daniel en la búsqueda genuina que tenía para el Señor.
Y vemos que ahí fue donde lo lograron pues ellos apresar, ¿verdad? Entonces el enemigo sabe quién es novia, el enemigo sabe que y quiere detenerla, pero el Señor también conoce a su amada. Y el Señor la va a fortalecer y el Señor le va a dar fe y le va a dar la palabra para sustentarla, para que un poquito más y le veremos. El Señor nos dice, aguantemos un poquito más. Sigamos hacia adelante, mostremos que le amamos, porque acá Daniel manifestó el gran amor. No le importó lo que pudiera decir el hombre, sino que a él lo que le importaba era lo que el Señor sentía y decía de él. Amén. Me llama mucho la atención que este es el mismo espíritu, hermano amado, que nosotros encontramos aún en la vida del apóstol Pablo, pastora. Porque el apóstol Pablo, de la misma manera, mira lo que decía Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 6. Como tú dices, Daniel manifestaba su amor por Dios. Daniel manifestaba que él por ningún motivo iba a dejar de adorar. Por ningún motivo iba a dejar de orar. No importaban las consecuencias que vinieran. Él iba a seguir buscando a Dios. Y ese mismo espíritu es el que encontramos cientos de años después o miles de años después en Pablo, el mismo espíritu de Daniel. Mira lo que dice Hechos 13, verso 6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Aleluya. Entonces, de la misma manera, Pablo dice, el Señor es el que me ayuda. Amén. No temeré que me pueda hacer el hombre. En una oportunidad me llama mucho la atención que metieron preso a Pablo y metieron preso a Silas por predicar la palabra del Señor. Pero dice la palabra que aún estando presos, ellos no dejaron de adorar a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 25 y versículo 26, dice cómo aún ellos presos, injustamente presos por predicar, pero mire qué hicieron cuando estaban presos. Hechos 16, verso 25 y verso 26. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Entonces ni presos se detuvieron. Y era la medianoche, pero Pablo y Silas cantándole al Señor y hubo un terremoto y las cadenas de todos se soltaron. Entonces si nosotros permanecemos adorando al Señor, buscando al Señor, creyéndole al Señor, algo glorioso va a suceder de todo esto, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Pero seguimos estudiando Daniel capítulo 6, pastora, porque hay aún cosas bien hermosas que tenemos que aprender en este capítulo. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 6 del versículo 15 hasta el versículo 17. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, aleluya, Él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Me llama mucho la atención de que estos malvados lo que querían era ver, hermano amado, destruido a Daniel. Pero Dios no lo permitió. Amén. Pero me llama mucho la atención lo que le dijo el rey a Daniel, porque le dijo, el Dios a quien tú sirves, así es, con perseverancia, aleluya, Él te librará. Entonces vemos que Daniel servía a Dios, pero lo servía con perseverancia. Daniel tenía perseverancia en buscar a Dios. Daniel no buscaba a Dios de vez en cuando. Daniel no buscaba a Dios un día sí y un día no. Daniel buscaba a Dios con perseverancia.
hermano, y ese es el consejo que nos da el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 13. Escuche lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oiga, está hablando el Salvador. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por eso dijo el rey a Daniel: el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, que Él te libre. Entonces vemos que la novia esposa es alguien que está sirviendo al Señor con perseverancia. Amén. No es un día sí, un día no, no es cada 8 días, no es cada 15 días, sino la novia esposa está sirviendo al Señor y lo está sirviendo con perseverancia. Y dice que fue traída una piedra y la pusieron sobre el foso y el rey la selló con su anillo y los príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Me llama mucho la atención porque yo recibí algo acerca de esto esta mañana. Y es, hermano amado, algo muy interesante, porque Daniel seguramente cuando él oraba, él creyó que Dios no iba a permitir que lo tiraran al foso de los leones. Él quizá en su oración como humano, él dijo, bueno, yo sé que Dios, algo va a hacer Dios, y Dios no va a permitir que a su siervo lo tiren al foso. Pero sí lo permitió. Dios lo permitió. Hubiera sido un milagro que no lo tiraran al foso de los leones. Eso hubiera sido un milagro. Pero Dios permitió que lo tiraran para que el milagro fuera más grande. Amén. Entonces, a veces nosotros le pedimos a Dios una cosa, a nuestra manera, como nosotros pensamos que va a ser el milagro, pero a veces Dios no lo hace así. ¿Y por qué no lo hace así? Porque Él quiere hacer el milagro mucho más grande. Aleluya. Entonces, cuando Dios no lo hace como nosotros lo esperamos, hermanos, es porque va a ser el milagro más grande. Y eso era lo que me decía el Señor, porque quizá nosotros esperábamos que ya el 30, que es hoy, ¿verdad?, se dijera, hermanos, a partir de hoy pueden reunirse, por lo menos grupos de 100, ¿verdad?, o algo, pero no. Y aquí nuestra hermana Lili Gámez dice, el domingo 12 de abril termina este nuevo decreto de restricciones y no se sabe si lo prorrogarán nuevamente. O sea, gracias, hermana Lili, por la información, mamita, Dios la bendiga. O sea, realmente, hermano, estamos enfrentando un tiempo de batalla, estamos empezando un tiempo de lucha, pero tenemos que seguir adelante, hermano. Personalmente yo le digo, yo esperaba y mi oración era, Señor, que el 30 ya nos permitan reunirnos, ¿verdad?, que el 30 ya esta cosa termine, pero sucede que no fue así. Y sucede que termina el 12 y que puede ser que sea prorrogado todavía un poco de tiempo más. Entonces realmente, hermanos, nosotros tenemos que estar orando. Pero cuando Dios permite que las cosas se pongan más difíciles, entre más difícil, más grande el milagro. Aleluya, sí, Señor. Tal vez tú le has pedido a Dios, por ejemplo, a veces estamos, por ejemplo, hagamos un ejemplo bíblico. Juan capítulo 11. Dice que habían 2 mujeres. Y como dijo un predicador, 2 lindas hermanitas, Marta y María. Y las 2 buscaban a Dios con todo su corazón. Y su hermano se le enfermó. Y yo me imagino que ellas decían, ahorita que se enfermó mi hermano, Jesús va a venir y va a orar por él y lo va a sanar. Y cuando lo sane el Señor, entonces él va a buscarle. Pero Jesús no llegó. Jesús esperó que se muriera. Y Jesús ni siquiera llegó al velorio. Y Jesús ni siquiera llegó al entierro. Jesús llegó 4 días después que lo habían enterrado. ¿Por qué? ¿No era más fácil sanarlo que resucitarlo? Definitivamente era más fácil sanarlo. Pero el Señor permitió que muriera y que pasaran 4 días para hacer el milagro más grande. Así que no te desesperes, pueblo del Señor. Si el Señor permite que las cosas se compliquen, es para que cada vez el milagro sea más grande, pastora. Gloria a Dios, así es. El Señor siempre se va a glorificar y siempre va a cuidar de su amada, siempre va a cuidar de sus hijos. Así que, mis amados hermanos, reposemos y descansemos. No es como nosotros queremos muchas veces. La palabra dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Muchas veces nosotros queremos ir por un lado, pero el Señor nos lleva por otro, y no porque sea malo, sino porque
cosas mayores tiene Él para nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos a recibir y a esperar de Él lo que Él tiene para nosotros, pero lo que sí es que siempre va a ser bueno lo que Él tiene, aunque no lo entendamos, mis amados hermanos, porque hay cosas, hay situaciones que pasamos, que duelen, que son difíciles, pero de alguna manera el Señor se va a glorificar. Y lo que no entendemos hoy, lo entenderemos mañana. Amén. Así es, eso es lo que dice la palabra de mi Jesús. Vamos a seguir leyendo, pastora, ahora Daniel, capítulo 18, hasta verso 18, capítulo 6, verso 18, hasta el versículo 22. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Paremos aquí, pastor. Daniel, siervo del Dios viviente, novia, esposa, Aleluya. el Dios a quien sirves constantemente te ha podido librar del coronavirus. Novia, esposa, el Dios al que sirves constantemente te ha podido librar de la escasez. Novia, esposa, el Dios al que sirves constantemente te ha podido librar de las situaciones adversas. Y mira lo que contestó Daniel. Sigamos leyendo. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Aleluya, aleluya, hermano. Aquí vemos algo bien tremendo. Nunca Daniel había dormido tan placenteramente. Aquellos leones le sirvieron de chamarra y cobija porque confió en su Dios. Hermano amado, pero aquí hay unas cosas bien lindas que quiero compartirle. Daniel entró al foso de los leones irreprensible. Daniel entró al foso de los leones fiel. Pero estando, hermano amado, ahí en el foso de los leones, pasó algo bien especial. Y dice que él fue hallado inocente. Versículo 22. Vamos a leer una vez más el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces notemos que dice que Daniel fue hallado inocente. Ahora aquí viene algo bien lindo, pastora, porque nosotros creemos que la novia esposa va a tener 7 cuerpos. ¿Cuáles son los 7 cuerpos de la novia esposa? Número 1, cuerpo de pecado. Así todos venimos. Cuando aceptamos a Cristo, teníamos cuerpo de pecado. Pero nos bautizamos en agua y cuando nos bautizamos en agua, alcanzamos el cuerpo de bajeza, que es el que tenemos ahora, o cuerpo de muerte. Es un cuerpo en el que luchamos con el pecado y constantemente tenemos una lucha con el pecado. Eso se llama cuerpo de bajeza. Pero después vamos a tener nosotros cuerpo inocente. Y en ese cuerpo inocente nosotros vamos a ver la parucía. Y entonces nos van a dar cuerpo exaltado. Y ya con cuerpo exaltado vamos a hacer la obra 40 días en la tierra, cumpliendo Mateo 24:14 y Juan 14:12. Y entonces, hermano, o 12:14 me parece que es las obras mayores. Y entonces nos van a arrebatar, nos vamos a ir arrebatados con cuerpo transformado, que sería el 5.º cuerpo. Y luego cuando nos encontremos con el Señor en el episinagogue, nos van a dar el cuerpo glorioso. Y cuando nos casemos con el Cristo de la gloria, nos van a dar el cuerpo celeste. Entonces esos son los 7 cuerpos de la novia esposa. Cuerpo de pecado,
cuerpo de bajeza, cuerpo de inocencia, ahí ve la parucía, y entonces tiene cuerpo exaltado, luego tiene cuerpo transformado, luego tiene cuerpo glorioso y luego tiene cuerpo celeste. Pero lo tremendo es que en ese foso de los leones, Daniel alcanzó el grado de inocencia. Versículo 22 de Daniel capítulo 6, fui hallado inocente. Amén. Entonces, ¿para qué es el foso de los leones? El foso de los leones es para que alcancemos esa inocencia con la que vamos a ver al Señor en su parucía. Entonces el Señor permite, por eso mire, la prueba saca lo mejor que hay en nosotros o lo peor que hay en nosotros. Porque en la prueba se puede manifestar nuestra fe, nuestro amor, nuestra perseverancia, o se puede manifestar nuestra amargura, nuestra negatividad, incluso nuestra rebelión y apostasía. Porque hay gente que se atreve a decir, Dios nos ha abandonado. Hay gente que se atreve a decir, ¿y dónde está Dios? Cuando esto empezó, no se me va a olvidar a mí ver el rostro de un pastor llorando que vino conmigo y me dijo, hermano, pero no puede ser que el enemigo tome ventaja sobre nuestro Dios. No puede ser que le prohíban sus cultos al Padre. Y llorando me decía, ¿por qué? Pero realmente, hermano, Dios tiene un propósito. Porque ese foso de los leones era importante, era necesario para que Daniel se manifestara inocente. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la lucha, nos van a dar ese cuerpo inocente. Amén. Y con cuerpo inocente vamos a ver al Señor. ¿Y cuál es el cuerpo inocente? Que vamos a ser como niños, pastora. Vamos a ser nosotros inocentes como aquel niño, porque dice la Biblia que el que no recibe el reino como un niño, no entrará en él. Y los niños tienen unas características bien hermosas. Número 1, todo lo creen. Así es. Número 2, el niño perdona. Vemos que los niños se pelean. Usted mira a dos niños pelearse por un carrito y a veces hasta se pegan. Y al ratito ya están abrazados. Se pelean las nenas y al ratito ya están abrazados. Lamentablemente, no así los adultos. A veces por cosas pequeñas los adultos se enojan y no se vuelven a hablar. Y aún entre familia. No, ese es mi hermano, no es mi hermano. Ese no lo quiero ver ni en pintura. Pero entonces en medio del foso de los leones, en medio de la prueba, ahí nos van a dar el cuerpo inocente. Recuerde los 7 cuerpos de la novia esposa. Ese va a ser otro tema, otro estudio. Pero los 7 cuerpos son, número 1, cuerpo de pecado. Número 2, cuerpo de bajeza. Número 3, cuerpo de inocencia. Ahí vemos la parucía. Número 4, cuerpo exaltado. Después de la parucía vamos a ser exaltados. Filipenses 1:20. Número 5, cuerpo transformado para irnos arrebatados. Número 6, cuerpo glorioso. Y número 7, cuerpo celeste, con el que nos vamos a casar con el Cristo de la gloria. Es hermoso esto, pastora. Amén, así es. Como el Señor nos lleva de gloria en gloria. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que buscar y anhelar cada día. Y vemos cómo pues fue inocente ante Él. Y eso hizo que el Señor le evitara a Daniel que le hicieran daño los leones. Amén. Amén. Esto es algo hermoso y maravilloso. Queremos seguir adelante viendo las figuras acá de Daniel capítulo 6. Esto me tiene a mí bien contento porque Dios me visitó esta madrugada y me dio todo esto que les estoy compartiendo. Quiero que veamos el verso 23, pastora. Leamos una vez más el versículo 23 y cómo Dios se glorificó cuando Daniel fue echado al foso de los leones. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Quiero que leamos una vez más esa parte final, pastora, por favor, que dice que no se halló en él lesión alguna. Vamos a leer. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Entonces, cuando tiraron a Daniel, hermano amado, al foso de los leones, dice la palabra que no se encontró en él lesión alguna, ninguna lesión había en él. No había, hermano, ningún golpe, no había en él ningún rasguño. Salió de ese foso de los leones, salió sin ningún golpe, sin ninguna herida.
hermano, sin ninguna, hermano amado, nada le sucedió, porque Dios lo había guardado. Y yo creo que eso es lo que nos va a pasar a nosotros también. Amén. Cuando esto pase, si nosotros retenemos nuestra fe, como la retuvo Daniel, si nosotros nos mantenemos firmes, como se mantuvo firme Daniel, nosotros no vamos a tener ninguna lesión, no vamos a tener ningún rasguño, ningún daño. Dice en otras versiones, no se encontró en él ningún daño. Pero ¿por qué? Eso es lo importante. Porque había confiado en Dios. Entonces la clave para todo esto, hermano, es que nosotros confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Y Él va a hacer una obra grande en nuestras vidas. Así es. Aleluya, hermano. Bendecimos al Señor por su palabra. Queremos seguir enseñando, hermano, acá todo lo que la palabra dice. Versículo 24. Leamos el versículo 24. Por favor, pastora. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Oiga, entonces no eran leones chimuelos, hermano. No eran leones sin dientes, no eran como aquellos leones, hermano amado, que ya no comen, porque eso es lo que dicen algunos necios. Dicen, no, lo que pasa es que esos leones eran leones de circo. Dicen. No, hermano, esos eran leones que trituraban huesos. Así es. Porque tiraron ahí a los enemigos de Daniel, y dice que cuando no habían llegado al fondo, cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron sus huesos. Quiere decir que Daniel entró irreprensible al foso de los leones y salió inocente. Quiere decir que ahí Daniel vivió la exaltación. Ahí Daniel fue exaltado. Entonces ahí Daniel tuvo que tener su parucía. Y aquí es donde viene un detalle bien interesante, pastora, del cual queremos platicar con nuestros amados hermanos antes de que podamos orar por ellos. Y tal vez vas viendo tú, pastora amada, los hermanos que no hemos saludado, no sé si en esa o en esta, para poderlos bendecir también en el nombre de Jesús. Pero fíjate, pastora, que en lo que revisas esto, y mis hermanos amados, que en Daniel capítulo 3 hay una prueba donde Nabucodonosor levanta una estatua. Si usted ha leído la palabra lo recordará. Y dice que ordenó que al son de los instrumentos, hermano amado, se postraran y adoraran esa imagen. Y el que no adorara la imagen sería lanzado al horno de fuego. Y dice la Biblia que habían 3 que no adoraron: Sadrac, Mesac y Abednego. Y dice que el rey calentó el horno de fuego 7 veces y los tiró a ellos, pero ellos fueron protegidos por un cuarto varón. Amén. Ahora me llama mucho la atención que Daniel no se menciona en el capítulo 3. Y obviamente Daniel no adoró la imagen. Pero ¿por qué no se menciona a Daniel? Porque ese horno de fuego 7 veces calentado del capítulo 3 de Daniel representa la tribulación y la gran tribulación. Por eso fue calentado 7 veces. Entonces, hermano amado, Daniel, figura de la novia esposa, no pasó el horno. Entonces la novia esposa no pasa la tribulación. Amén, solo lo pasó Sadrac, Mesac y Abednego, porque ellos no se llamaban así, ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías, pero ellos permitieron que el rey Nabucodonosor les cambiara nombre por Sadrac, Mesac y Abednego. Y hasta el día de hoy, si decimos nosotros, hermanos, ¿quiénes eran Ananías? ¿Quién era Zacarías? ¿Y quién era Misael? Se nos olvida quién era Ananías, Misael y Azarías. Pero ¿quién era Sadrac, Mesac y Abednego? Los 3 jóvenes que tiraron al horno de fuego, decimos, porque ellos dejaron que les cambiaran su nombre. Pero Daniel no fue tirado al horno de fuego 7 veces calentado. Y vamos a leer ese versículo, pastora, solo para que nos puedan oír nuestros hermanos la palabra del Señor y puedan ver cómo ese hermano horno fue calentado 7 veces. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 19. Daniel 3, verso 19, pastora. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego.
respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Oiga, el horno se calentó 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Son los 7 años de la tribulación. Aleluya. Mire qué palabra más hermosa, hermano. Mire cómo la Biblia es detallista. Pero Daniel no estaba ahí, porque la novia esposa no pasa la tribulación, ni la gran tribulación, por lo menos en este estado. Va a haber la parucía, va a ser exaltada, pero en este estado humano no va a pasar la tribulación. Definitivamente lo creemos, porque en Génesis 41:50 José ya estaba casado antes que vinieran los 7 años de hambre. Pero lo interesante es, y se lo repito, aunque parezca ya muy redundante, pero Daniel no estaba en el horno, pero no se escapó del foso de los leones. El foso de los leones lo tuvo que pasar. Y el Señor me habló esta mañana, y ¿sabe qué me dijo? Que el foso de los leones son los dolores de parto. Que la novia esposa no va a estar en el horno de fuego 7 veces calentado, como Daniel no estuvo en el horno de fuego, en Daniel capítulo 3, verso 19. Pero no se va a escapar del foso de los leones. Querramos o no, el foso de los leones lo tenemos que pasar. El tiempo de principio de dolores lo tenemos que pasar, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí Cristo va a ser formado en nosotros. Así que por favor que nadie piense que esta es la tribulación. Esta no es la tribulación. Esto es principio de dolores. Estamos en el foso de los leones, pero gracias a Dios no estamos en el horno de fuego 7 veces calentado, porque Dios está con nosotros. Amén. Y aunque pasemos el principio de dolores, los dolores de parto, amén, mis amados hermanos, vemos que Daniel no pudo ser librado de ser echado al foso, pero sí fue librado por la mano del Señor. De los leones. De los leones. Amén. Salió ileso, salió sin ninguna herida. Entonces, aunque estemos, porque ahorita estamos sufriendo, padeciendo de las consecuencias de lo que se está dando a nivel mundial, ¿verdad? Estamos nosotros en casa de 4 a 4, no podemos salir, no nos podemos reunir, no podemos congregarnos en la iglesia. Entonces, pero vamos a salir ilesos en el nombre poderoso de Jesús, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ahí es donde viene la fe, pastora, y a esto responde el que estemos haciendo estas 2 transmisiones, hermano. Siempre búsquenos a las 2 de la tarde, búsquenos a las 8 de la noche. Estaba transmitiendo en mi Facebook, pero me di cuenta que el Facebook personal no permite que muchas personas puedan ver la transmisión, es muy limitado. Hay mucho más campo en las páginas, hermano, las fans page, como les llama Facebook, ¿verdad? Entonces, en las fans page, ahí sí hay mucho espacio. Entonces, por eso es que en esa página de Apóstol Miguel Ángel Archila Vázquez, usted puede escucharnos, hermano. Ahora estamos ahí, pero vamos a tratar siempre de ponerles el link en mi Facebook personal. Y le pido a todos los hermanos que están en Facebook Live si pueden apoyarnos compartiendo todos en su muro. Si esta palabra le ha bendecido, compártala para que otros la puedan escuchar. Y así también podemos bendecir a más gente que está atravesando el momento difícil en este momento, pero Dios está con nosotros. Saludamos a mi hermano Juanito García con su papito allá en Montserrat 2, en la zona 4 de Misco. Dios lo bendiga, papito. Qué bueno saber que está siempre usted en sintonía. Y vamos a saludar a otros hermanos y ya vamos a llegar a las conclusiones del programa. Amén. Para orar en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a nuestra hermana Irma Canil, Jennifer Patzán, Fernando Mazariegos, Natalia González, Patricia de Flores, Evelyn Frías. Amén. Dios los bendiga, hermanos, dice Patricia Flores, Aide, allá en México. Dios te bendiga. Nati de González también dice, amén, lo creemos, su palabra nos sustentará en este tiempo y nos abrirá puertas de amén. Bendición. Melissa Aguilar, Damaris Medrano, Natalie Barrera, Verónica Salgado, Edgar Jacob, Brian Orozco, el pastor David Baiza, Jessica Marroquín, hermana Marisela, Glenda García en Los Ángeles, Anita Forno, Melvin López, Héctor Carranza,
Jessica Marroquín, Dios los bendiga, apóstol y pastora, los escuchamos por radio abierta, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que allá en Nimajuyú, zona 21, está entrando la señal clara. Gracias a Dios por eso. Hermano Juanito y Carmencita, allá en la Florida, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ari de León, saludos pastores. Kevin Canizales, Vilma Valle, Irma Yolanda, bendiciones hermanos, gracias por este regalo de tan hermoso de la palabra, dice Vilma Valle, amén. Lili Gámez, también Melvin López Domingo, anhelamos ese espíritu en el nombre de Jesús. Víctor Ramírez, Luz Marina Figueroa, Claudia de Lechuga, Tania Reyes, el evangelista Marvin López, que Dios lo bendiga, hermana Sobeida, María Basilo, Wilfredo Calle Flores, Otoniel Tipas, dice, apóstol Archila, le pido de favor sus oraciones para mi hijo Esteban Tipas, que está descarrilado, por favor, que Dios me lo bendiga. Amén. Hermana Ceci Sandoval, Vicky Herrera, Erika Morales, Heidi Castañeda, Loida Araceli Meda, Heidi González, hermana Yesenia Beltrán, Dios se glorificará en todo lo que permite. En Proverbios 4:4 dice, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Dios siempre obra a favor del que le cree. Aleluya. Carla Alejandra Sosa, Jesucristo mi roca, Gloria Basilo, Carmen Tobar, Patricia de Flores, pastor, pido oración por mi hermana María Basilo y toda la familia para que puedan reconciliarse y buscar nuevamente al Señor. Brian Orozco, también Lisbeth López, Uciel Lorenzo, Angie Vázquez. Papá Dios me los bendiga, gracias por traernos palabra del Padre Celestial. Amén. También solo Dios quiero, los bendiga, acá tengo hermano. también a mi hermano Wilfredo Calle, dice paz y gracias, pastor desde Sucre, Bolivia. A bendiciones a Sucre, Bolivia. No conocemos allá dónde es Sucre, pero Bolivia es un lugar muy hermoso y Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, así es. Dios bendiga, hermana Loida Araceli Meda Castillo también, a Jesucristo mi roca, a mi hermana Vicky Herrera, que Dios les bendiga, a Guatemala para Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Cristo. Vamos a llegar a las conclusiones del programa, hermano, porque el tiempo aquí con ustedes se pasa muy rápido. Empezamos, creo que siempre les digo voy a hablar 1 hora y nos pasamos un poquito más de la hora. 1:12. 1 hora con 12 minutos ya, imagínense. Pero hermano amado, lo interesante es lo que sucedió después del Foso de los Leones, pastora. Porque lo que sucedió después del Foso de los Leones es lo que nos va a suceder a nosotros, creo yo, con todo mi corazón. Y es lo que dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 25. Daniel capítulo 6, versículo 25, aleluya, hasta el versículo 27. Y vamos a dejar para el final el versículo 28. Pero leamos ahorita del 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Aleluya. Entonces notemos que dice que el rey escribió en el versículo 25 y dice que escribió a pueblos, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué va a venir después de esto? Alcanzando a pueblos, Aleluya. Naciones y lenguas hacia Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, ese es el eslogan que el Señor nos dio, alcanzando a pueblos, naciones y lenguas para Cristo Jesús. Y es porque sabemos que viene el tiempo en que vamos a alcanzar a pueblos, naciones y lenguas para el Cristo de la gloria. Pero fue después del Foso de las Leones. Entonces, después de este principio de dolores, ya nosotros exaltados, hermano, o en la preparucía,
hermano amado, vamos a poder alcanzar a pueblos, naciones y lenguas para Cristo Jesús. Amén. Pero me llama mucho la atención que este rey dijo, Dios hace milagros, hace maravillas, hace señales, salva y libra. Él libró a Daniel del Amén. poder de los leones. Este rey tuvo que reconocer Sí, Señor. que Dios había librado a Daniel. Amén. Entonces las naciones reconocerán que Dios nos ha librado. Y instamos a todos los hermanos a entrar a un tiempo de oración profunda, hermano, que estemos orando con profundidad, con corazón a Dios. Y sabemos que el Señor va a hacer una obra grande y poderosa en este tiempo. Y vamos a cerrar con la cerecita del pastel. Así que, hermanos, escuchen por favor esta palabra profética, Daniel capítulo 6, versículo 28. Y me recomienda aquí nuestro hermano Brian Orozco que le den like a la fanpage para que les sean activadas las notificaciones y en la hora que usted está transmitiendo. Entonces, hermanos, los que les ha costado entrar a la página, denle me gusta a la página, un like. Ahí todos los hermanos que están, denle un like, y dándole un like ya le van a salir las notificaciones para que usted sepa, porque a veces no estamos a las 12 en punto, a veces entramos 2:15, 2:20, a veces, o como hoy, entramos a las 8:15. Entonces, para que usted esté con nosotros, dele un like, no le cuesta nada apachar ahí la manita con el pulgar levantado y usted ya va a tener todas las notificaciones de nuestras transmisiones. ¿A qué le tiene que dar like? A esta página de Apóstol Miguel Ángel Archila Vázquez en Facebook. Saludamos a nuestra hermana Olimpia Girón, al hermano Holger Lechuga, allá, hermano amado, en San Jacinto. A hermano a Yossi Jocabet Morales también. Dios te bendiga, mija. Leamos el versículo 28, pastora, que hemos estado esperando eso con ansias. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Una vez más, pastora. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ok, es bien importante, los que hemos leído la palabra, sabemos qué pasó en el tiempo de Darío, qué pasó en el tiempo de Ciro. En este tiempo, el templo de Dios fue restaurado. Esdras se levantó y restauró el templo. Y Nehemías se levantó y restauró la muralla de Jerusalén. Entonces Jerusalén fue restaurada en el tiempo de Darío y en el tiempo de Ciro. Entonces Daniel vio la restauración de el templo y profetizó, hermano amado, de una manera muy especial Ageo, en Ageo capítulo 2, versículo 9, algo que era una palabra para esa casa que fue edificada en el tiempo de Ciro y en el tiempo de Darío. Veamos lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 9. Ageo 2, verso 9, en el nombre de Jesús. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Aleluya. Entonces la gloria postrera de esta casa Amén. será mayor que la primera. Amén. Entonces la gloria postrera, hermanos, se manifestó en los días de Darío y de Ciro, y Daniel estaba en el palacio. Daniel, recordemos que fue uno de los deportados de Babilonia. Entonces Daniel vio cómo Nabucodonosor quemó el templo de Salomón. El templo de Salomón era un templo de oro, era un templo glorioso, magnificente, era un templo, hermano amado, esplendoroso, pero lo quemó. Y seguramente Daniel lloró, era un niño, porque cuando quemaron, hermano amado, el templo de Salomón, Daniel era un niño. Pero siendo un niño, vio la devastación. Pero Daniel fue fiel y prosperó en el tiempo de Darío y de Ciro. Y cuando Daniel llegó a ser un adulto, cuando Daniel llegó a ser un hombre anciano, viejo, vio cómo se levantó otra vez el templo. No se cerraron los ojos de Daniel sin ver la restauración de Dios, sin ver la gloria postrera que fue mayor que la primera. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros, Amén. hermano. Muchos de nosotros vimos la gloria primera,
Yo vi el avivamiento en Guatemala. Yo fui testigo de un avivamiento sobrenatural en este país glorioso, hermano. Pero lamentablemente ese avivamiento se ha estado perdiendo. Pero ahora, cuando pase el foso de los leones, veremos avivamiento, pastor. Entonces quiero dar mis últimas palabras antes de darte el tiempo, y es que Daniel fue escapado del horno 7 veces calentado, porque la novia no pasará la semana 70 de Daniel. La novia no pasará la tribulación y la gran tribulación, pero no se escapó del foso de los leones. Tuvo que ir al foso de los leones. O sea, el principio de dolores no nos lo vamos a quitar, hermano. Pero lo lindo es que fue guardado de los leones. Y en este momento estamos en el foso de los leones, atravesando un momento que nunca antes se había vivido. Pero vamos a ser guardados. Y vamos a salir como Daniel sin ningún rasguño. Pero mantengamos nuestra fe. Daniel 6, verso 10 dice que él continuó orando como lo hacía de costumbre. Amén. O sea, él no dejó de buscar a Dios. La prohibición vino, pero eso no le impidió a Daniel buscar a Dios. Que no nos impida buscar a Dios lo que estamos pasando, hermanos. Amén. Amén, mis amados hermanos, pues somos novia, amén. Busquemos el 100, acordémonos que hay primicia, hay cosecha, hay rebusco, y la primicia, la que da 100, es la novia, amén. Y Daniel era figura de la novia, amén. Y era fiel, no había negligencia en él, no había corrupción en él, no había nada que se le pudiera tachar, mis amados hermanos. Este es tiempo de nosotros, de que nosotros nos revisemos a nosotros mismos, nos limpiemos, nos consagremos para el Señor, pidamos perdón, cambiemos, mis amados hermanos, porque fue librado, fue hallado inocente Daniel delante del Señor, y también delante del rey, pues él no había hecho nada malo, amén. Pero necesitamos alcanzar esa estatura, mis amados hermanos, y este es tiempo de alcanzarlo. ¿Cómo? Orando, ayunando, buscando al Señor, adorando y viviendo una vida en santidad para el Señor, porque eso es lo que Él quiere. Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin tacha. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga, que esta palabra sea de mucha edificación para su vida, para su familia, y que la podamos poner por obra. Recordemos que la novia verá el principio de dolores. Amén. Estaremos acá ya viendo parte del principio de dolores, pero confiemos en el Señor. Aferrémonos a Él, que Él está con nosotros, Él nos va a guardar y Él nos va a librar de esos dolores de parto. Amén. Los vamos a pasar, pero vamos a salir ilesos, como Daniel tuvo que ser echado al foso, pero también salió de él y no salió lastimado, no salió rasguñado, no salió herido, sino que salió ileso. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y quizá vamos a terminar con 2 de Timoteo 4:17, porque al igual que Daniel, al apóstol Pablo también le tocó enfrentar a leones. Y mire lo que Pablo escribe en 2 de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Fui librado de la boca del león. Amén. Entonces vemos cómo tanto Daniel como Pablo atravesaron momentos difíciles, pero el Señor lo libró, y así el Señor nos va a librar a nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a entrar a un tiempo de oración, vamos a orar por su vida en el nombre de Jesús, vamos a rogarle al Señor que Él haga una obra grande y poderosa. En el nombre de Jesús, vamos a orar en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que tú has revelado a mi corazón, Señor, porque, Padre, esta mañana tú hablaste todas estas cosas hermosas y yo las creo con todo mi corazón. Sabemos que en este momento estamos en el foso de los leones, estamos, Señor, en ese tiempo, Padre, de la gloria, de prueba, en ese tiempo de angustia, pero así como Daniel fue librado y salió ileso,
nosotros saldremos ilesos. Lo hermoso es saber que no vamos a pasar el horno de fuego. Ese sí no lo vamos a pasar, porque Daniel no pasó el horno de fuego 7 veces calentado. Pero sí pasaremos este principio de dolores, sí pasaremos este foso de los leones, pero saldremos en victoria y saldremos bien librados. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo, oro por cada una de las necesidades que nos han presentado, tanto en la radio abierta, Señor, como en TuneIn, y como Padre Santo también acá en la página de Facebook, y también los hermanos que van a ver este programa en nuestro canal en YouTube. Señor, también oramos y te pedimos que los bendigas. Señor, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscarte, Señor, que hagamos como hacíamos antes, que nuestra fe nos lleve, hermano amado, a levantarnos, que nuestra fe nos lleve a creerle a Dios, que nuestra fe nos lleve a mantenernos firmes, sabiendo que el Señor está con nosotros. Ahí donde estás, mi hermano, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y recibe una bendición. Y quiero invitarte en la presencia de Dios a que continúes buscando a Dios. Seamos como Daniel. Así como Daniel continuó buscando a Dios y nada lo detuvo, que nada te detenga. Y si lo crees, así como Daniel salió ileso del foso de los leones, tú y yo saldremos ilesos. Esto que ha venido sobre el mundo a nosotros no llegará, porque el Señor nos guardará y nos protegerá. En el nombre de Jesús derramo sobre tu vida, de parte de Dios, un espíritu de sabiduría. Padre, dale a tu pueblo un espíritu de sabiduría, para que en ese espíritu de sabiduría puedas ser prudente, puedas obedecer las normas de precaución, pero sin apartarte de Dios, sin dejar de buscarlo, porque sin Él no somos nada. Que el Señor bendiga tu alma en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado. Señor, porque cada vez, Señor, tú vas alumbrando nuestro camino. Nos haces entender, Señor, el tiempo que estamos viviendo, Padre Celestial. Las situaciones que estamos pasando, Señor. Pero en todo nos dejas ver que tú estás con nosotros, Señor. Y que el que te honra, tú lo honras, Padre. Aquel que es fiel a ti, Señor. Aquel que se limpia, aquel que vive en santidad, aquel que te ama, Señor. Tú lo guardas, Señor. Padre, pon en cada uno de nosotros un espíritu, Señor, de arrepentimiento, de conversión, Señor, de consagración, Padre, para que podamos limpiar, Señor, nuestras vidas, Señor. Que seamos irreprensibles, Padre, como tu siervo Daniel lo fue, Padre amado. Y que, Señor, se halle en nosotros, Señor, la inocencia, Padre, para que podamos verte cara a cara, Señor. Padre, cercano está el día, Señor Jesucristo, que podamos poner por obra, Señor, todo lo que tú nos estás hablando, Señor amado, porque aún es tiempo. Aún es tiempo de buscarte y de encontrarte, Padre amado. Que se despierte tu novia, Señor. Que se despierte tu amada, Señor, alrededor de la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos por cada una de las peticiones, Señor, las levantamos delante de ti, Señor, las peticiones de tu pueblo, Señor, la necesidad que hay, Señor Jesucristo, los hijos que están alejados, vuelvan a ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae sanidad, trae restauración. También oramos, Señor, por aquellas familias, Señor, que han sido afectadas con esta pandemia, Padre Celestial, por los familiares, Señor, de los que han perdido, Señor Jesucristo, familias, Padre, seres queridos por esta pandemia, Padre amado. Fortalécelos en el nombre poderoso de Jesús, que se vuelvan a ti, Señor, que se vuelvan a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Padre. Trae fortaleza, trae restauración, Señor, y llénanos de tu presencia y de tu palabra. Bendice a cada uno de mis
mis hermanos, Señor. Ahí donde están, Señor, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en México, Estados Unidos, Guatemala, Señor, en las naciones, Padre amado, bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo fuerte. Que descansen. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Hasta mañana en nuestras transmisiones. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hasta el día de mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche, hora de Guatemala. Que Dios les bendiga. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerios Salem presentó. Este fue un espacio donde, a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.